Mi tía intentó robar mi herencia desde que tenía 9 años, y terminó sola, en la cárcel y sin nadie en su funeral. Acababa de comprar mi primera casa y no se lo había contado a nadie. Ni a familiares, ni a conocidos, ni mucho menos a alguien con quien estuviera saliendo. Era algo mío. Una casa grande, adosada, 3 habitaciones, bastante retirada de la ciudad y rodeada de terreno. 4 hectáreas de pura tranquilidad. Ni siquiera me había mudado todavía cuando empezó el problema. No sé cómo, pero el rumor corrió. Alguien dijo algo, alguien escuchó, y de pronto mi tía Silvia ya sabía que yo tenía casa nueva. Lo sorprendente no fue que lo supiera. Fue que decidió, por su cuenta, que iba a vivir ahí. La llamada llegó sin aviso. Ni saludo. Asegúrate de tener una llave lista cuando llegue para mudarme. Pensé que había escuchado mal. ¿Mudarte? Pregunté. ¿A dónde? A mi casa. Bueno, a nuestra casa. Te dejaré quedarte siempre que no causes problemas. Su tono no era de broma. No era una sugerencia. Era una orden. Le dije que no. Directo. Claro. Que no iba a vivir en mi casa y que si lo intentaba, la sacaría. Ella respondió como si yo fuera un niño. Ya estoy empacando. Mañana estaré ahí temprano. Más te vale tener mi llave lista. Y colgó. Ese fue el momento en que entendí que no era una discusión normal. Era Silvia siendo Silvia. La misma que años atrás intentó demandarme cuando yo tenía 9 años para quedarse con mi herencia. La misma que falsificó mi firma en documentos. La misma que nunca aceptaba un no. Llamé a la policía. Me derivaron a la oficina del sheriff local. Expliqué la situación con calma. El oficial me dijo que enviarían patrullas a vigilar la propiedad y que, si alguien intentaba entrar sin permiso, sería retirado o arrestado por invasión. Esa misma noche, Silvia apareció en la propiedad con algunas de sus cosas. No sabía que había patrulla. La detuvieron y le dijeron que se retirara. Ella aseguró que era su casa. El oficial le respondió que el dueño había dejado claro que no quería a nadie allí. Tuvieron que advertirle que sería arrestada si no se iba. Una hora después, cerca de las 11 de la noche, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Contesté una vez. ¿Cómo te atreves a dejar que me echen de mi casa? Gritaba. Su casa. Lo decía sin titubear. Colgué. Apagué el teléfono. A las 4 de la madrugada lo encendí y encontré el buzón de voz lleno. Mensajes repetidos, acusaciones, amenazas. La narrativa de siempre: yo era el ladrón, yo era el ingrato, yo estaba usurpando lo que le correspondía por derecho. Esa mañana coordiné con el sheriff para que hubiera un oficial presente cuando yo llegara a la casa. No quería sorpresas. Cuando estacioné, el oficial Cruz ya estaba allí esperándome. No habían pasado ni 30 minutos cuando vi el coche de Silvia entrando al camino. Venía cargado hasta el techo. Se bajó sin siquiera mirar al oficial y caminó directo hacia mí. Dame mi llave. La miré con calma. No vas a tener ninguna llave. No vas a vivir aquí. Explotó. Empezó a gritar que era su casa, que siempre había sido suya, que yo no podía impedirlo. No discutí. Abrí la puerta, entré y la cerré con llave frente a ella. Intentó arrebatarme las llaves cuando salí de nuevo al porche. Me las guardé en el bolsillo. Díselo al sheriff que está detrás de ti. Ella giró con expresión furiosa, lista para atacar con palabras. Pero al ver al oficial, su rostro perdió color. Señora, dijo el oficial Cruz con tono firme, debe abandonar la propiedad. A partir de ahora se le considera invasora. Si se niega, será arrestada. La tensión era densa. Silvia me miraba como si pudiera atravesarme con los ojos. Que tú quieras algo no significa que lo vas a obtener, le dije con voz baja. Si vuelves sin permiso, te arrestarán y remolcarán tu coche. Su dedo medio fue lo último que vi antes de que subiera al vehículo y se marchara, no sin antes recibir una advertencia adicional del oficial por su comportamiento. Pensé que eso sería el final. No lo fue. Desde ese día, Silvia empezó a contarle a todo el mundo que yo le había robado su casa. Que la había traicionado. Que algún día recuperaría lo que era suyo.
Yo no respondí. Me concentré en mejorar la propiedad. La remodelé, invertí en ella y, tiempo después, la vendí con buena ganancia a una pareja que sabía defender su terreno. Me mudé a otra propiedad más grande. Más aislada. Y no le dije a nadie dónde. Pero 3 meses después de la venta, Silvia apareció en la antigua casa a medianoche. Intentó entrar por una ventana. Los nuevos dueños casi le disparan. Esa vez sí hubo consecuencias reales. 30 días en la cárcel. 100 horas de servicio comunitario. 3 años de libertad condicional. Multas. Costos judiciales. Ni siquiera eso la hizo entender. Su obsesión no era la casa. Era el dinero. Y eso viene de mucho más atrás. La obsesión de Silvia no empezó con mi casa. Empezó el día que mi padre, Ricardo, murió. Yo era hijo único. Tenía 9 años cuando leí por primera vez la palabra herencia aplicada a mi nombre. No entendía del todo lo que significaba, solo sabía que mi padre había dejado algo para mí. Lo que no sabía era que, para mi tía, eso se convirtió en una ofensa personal. Silvia es hermana de mi papá. En su cabeza, el dinero de su hermano era suyo. Así de simple. No había lógica, no había interpretación legal, no había lectura correcta del testamento que pudiera cambiar eso. El día de la lectura fue un espectáculo. Cuando el doctor Herrera terminó de explicar los términos y dejó claro que la herencia estaba protegida en un fideicomiso hasta que yo cumpliera la mayoría de edad, Silvia perdió el control. Gritó que era falso, que era una falsificación, que estaban conspirando para robarle. Intentó agarrar los documentos. Tuvieron que sacarla físicamente del lugar. Ese fue el punto de quiebre. Poco después intentó demandarme. A mí. A un niño de 9 años. Alegaba que el dinero le pertenecía por derecho familiar. El juez no se lo tomó bien. Terminó con 2 semanas en la cárcel por desacato cuando se negó a aceptar el fallo. Pensé que ahí terminaría. No terminó. Intentó falsificar mi firma en varios documentos para acceder al dinero. Falló porque el fideicomiso estaba blindado y el doctor Herrera era extremadamente cuidadoso. Gracias a ese intento, perdió cualquier posibilidad de reclamar algo en el futuro según los términos del testamento. Aún hoy no entiendo cómo no enfrentó cargos formales por intento de fraude. Pero la humillación no la detuvo. La volvió más rencorosa. Cuando cumplí 18, apareció en mi cumpleaños con papeles. Traía consigo al licenciado Maldonado, un abogado que parecía más vendedor de intimidación que profesional serio. Firma, me dijo. Si no lo haces, vamos a demandarte y congelaremos la herencia durante años. No contaban con algo, yo llevaba años hablando con el doctor Herrera. Él me había advertido con claridad, no firmar absolutamente nada relacionado con el dinero sin su revisión previa. Miré los papeles, los devolví. No voy a firmar nada. Silvia cambió el tono. Amenazas. Gritos. Acusaciones. Maldonado intentó hablar de procesos largos y costosos. Yo simplemente repetí que no. Al final, ella tuvo que pagarle al abogado de su bolsillo. Se endeudó. Y desde entonces empezó a usar la intimidación como estrategia permanente con cualquiera de la familia que tuviera algo que ella quisiera. Así consiguió la casa donde vivía después, presionando a un familiar hasta que le compró una pequeña propiedad para que dejara de acosarlo. Lo bloqueó de todo y cortó contacto. Yo también terminé solicitando una orden de restricción después de años de llamadas, amenazas y visitas no deseadas. Silvia siempre creyó que, tarde o temprano, me cansaría. Que cedería para tener paz. No entendía algo básico, para mí, el dinero nunca fue lo importante. Era lo que representaba. Era lo último que mi padre había dejado pensando en mi futuro. Y eso no lo iba a entregar. Pero la historia todavía tenía más capítulos. Porque antes incluso de la casa y las demandas recientes, hubo otro momento que dejó claro hasta dónde podía llegar Silvia cuando no conseguía lo que quería. Y eso pasó cuando yo tenía 17 años, en una piscina pública. Tenía casi 17 cuando pasó lo de la piscina. Ese verano fui con unos amigos a la piscina pública del pueblo. Nada especial. Sol, agua, adolescentes haciendo ruido, intentando impresionar a alguien. Yo incluido. Siempre fui más bien reservado, algo nerd, pero no el tipo que se deja pisar. Sabía defenderme si era necesario. Llevaba ahí varias horas cuando empezó el escándalo. Escuché una voz gritando. Quítense de mi camino. Dejen de nadar donde yo estoy. No tuve que voltear para saber quién era. Ese tono era inconfundible.
Silvia estaba en medio de la piscina gritándole a niños y adolescentes porque la salpicaban. Era una piscina pública. Llena. Obviamente nadie iba a despejar el agua para que ella tuviera su espacio privado. Cuanto más la ignoraban, más se enfurecía. Empezó a soltar groserías, a exigir que todos salieran para que ella pudiera nadar en paz. El ruido atrajo a uno de los salvavidas. Era un tipo grande, fuerte, pero tranquilo. Se acercó y le habló con firmeza. Señora, esta es una piscina pública. Si no puede comportarse, tendrá que salir. Ella respondió insultándolo. El salvavidas le pidió que saliera del agua para calmarse. Sin levantar la voz. Sin tocarla de manera brusca. Solo cumpliendo su trabajo. Silvia decidió que eso era una agresión personal. El salvavidas, cansado de los gritos, simplemente la ayudó a salir del agua y se colocó entre ella y la piscina. Le informó que su tiempo ahí había terminado. Ella le dio una bofetada. En ese momento intervino el encargado de la instalación, un hombre mayor que no tenía paciencia para espectáculos. Le dijo que recogiera sus cosas y que estaba expulsada permanentemente. Silvia gritó sobre demandas, sexismo, abuso de autoridad. Amenazó con cerrar la piscina. Todo el repertorio. Cuando le mencionaron que la policía estaba en camino si no se iba, finalmente se retiró. Yo estaba escondido detrás de unas sillas. No quería que me asociaran con ella. Ya le tenía resentimiento desde antes. Mucho antes. Hubo un incidente anterior, uno que nunca olvidé. Cuando tenía 12 años, logró convencer a mi madre, Elena, de dejarme una tarde bajo su cuidado. Antes de salir, mi madre me dijo algo muy claro. Si Silvia intenta que firmes algo, no lo hagas. Sin importar lo que diga. Esa advertencia me salvó. Silvia sacó unos papeles ese día. Me dijo que solo eran formalidades. Que firmara rápido. Me negué. Su expresión cambió. Me gritó. Me insultó. Me arrastró hasta un armario de escobas y me encerró ahí, diciendo que no saldría hasta que firmara. Me quedé callado. No firmé. Mi madre llegó horas después y la confrontó. Pensé que esa sería la última vez que intentaría algo así. No lo fue. Días más tarde, intentó presentar documentos en el banco asegurando que yo los había firmado. La firma era tan falsa que el banco los rechazó de inmediato. No sé cómo evitó consecuencias mayores. Pero esa impunidad alimentó su sensación de que podía hacer lo que quisiera. Volviendo a la piscina, cuando llegué a casa esa tarde, Silvia ya estaba contando su versión, que la habían agredido, que la humillaron, que era víctima de una conspiración. Nadie le creyó, salvo su madre. Yo conté lo que realmente pasó. Hubo testigos de sobra. A partir de ahí, varias reuniones familiares dejaron de incluirla. Pero el verdadero estallido estaba por venir. Mi cumpleaños número 18. El día que legalmente podía acceder a mi herencia. Y el día que Silvia decidió que iba a obligarme a firmar, costara lo que costara. Mi cumpleaños número 18 empezó bien. Había música en el patio, amigos riéndose, adultos conversando dentro de la casa. Mi madre, Elena, estaba cansada pero feliz. Había pasado mucho desde la muerte de mi padre, y ese día tenía un aire distinto. Era el momento en que, legalmente, el fideicomiso dejaba de retener mi herencia. Yo estaba en el patio cuando escuché gritos desde adentro. Entré corriendo. Silvia estaba en medio de la sala, con el licenciado Maldonado a su lado. Traía papeles en la mano y una expresión de triunfo anticipado. «Quiero verlo», gritaba. «Hoy va a firmar, y nadie me lo va a impedir». Mi madre se puso frente a ella. «No eres bienvenida aquí. Sal de mi casa». Silvia le dijo que se callara. Que se apartara. Mi madre no se movió. Entonces Silvia levantó la mano y la abofeteó. Fue fuerte. Mi madre cayó al suelo. No recuerdo haber pensado. Solo reaccioné. Sentí algo frío y directo en el pecho y luego ya estaba encima de Silvia. Le di un golpe en la cara con toda mi fuerza. Escuché el crujido. Su nariz volvió a romperse. «Lárgate», le dije, antes de que lleguen los policías. Se levantó tambaleándose. Maldonado tiró de su brazo. Al ver mi expresión, decidieron salir. Lo seguí hasta la puerta y les advertí que si volvían a tocar a mi madre, las consecuencias serían distintas. Ella intentó llamar a la policía acusándome de agresión. Terminamos otra vez en el juzgado. Solicitamos una nueva orden de restricción. El juez apenas revisó el historial y la firmó. Ya conocía el nombre de Silvia demasiado bien. Pero no se quedó ahí.
Silvia presentó una demanda por agresión, robo, engaño y exigía la herencia completa como compensación por su dolor y sufrimiento. 2 meses después estábamos en la corte. Ella contó una versión exagerada donde nosotros la acosábamos, la amenazábamos y la perseguíamos. El juez le pidió pruebas. No tenía. Nos preguntó si podíamos probar que ella había ido a la casa y agredido a mi madre. Sí podíamos. Mostramos el video de las cámaras de seguridad. Mi madre había instalado esas cámaras años atrás porque desaparecían cosas del porche. En el video se veía a Silvia bajando del coche, caminando hacia la puerta y entrando con actitud agresiva. También hubo testigos, incluido un oficial retirado amigo de la familia. Cuando Silvia señaló hacia mí diciendo que yo la había amenazado de muerte, el juez me preguntó si era cierto. Dije que sí. Que lo había dicho en un arrebato de ira después de verla golpear a mi madre. Recibí una multa mínima y algunas horas de servicio comunitario. Nada comparado con lo que ella esperaba. El juez desestimó su demanda. Le advirtió que si volvía con algo tan frívolo, la próxima sancionada sería ella. En el vestíbulo del tribunal, apenas terminó la audiencia, Silvia y Maldonado se acercaron. Esto no ha terminado, dijo el abogado. Podemos mantener esa herencia congelada hasta que no quede nada. Les recordamos la orden de restricción. Un policía que estaba en el lugar intervino. Se retiraron. Días después intentaron cambiar la jurisdicción alegando que no tendrían juicio justo en el pueblo. La solicitud fue rechazada por falta de fundamento. Entonces empezaron las tácticas de retraso. Postergaciones. Solicitudes de más tiempo. Intentaban desgastarnos. Lo que no sabían era que el doctor Herrera no liberaría la herencia hasta que todo estuviera resuelto. Una decisión estratégica que terminó siendo clave. En medio de ese proceso, mi madre falleció mientras dormía. No hubo advertencia. No hubo despedida. A los pocos días del funeral, Silvia apareció otra vez con papeles. Esta vez no discutí. Tomé el teléfono. Policía. Tengo 2 personas en mi propiedad con una orden de restricción que se niegan a irse. Desaparecieron antes de que terminara la llamada. Finalmente, retiraron la demanda. No tenían cómo ganar. Pero Silvia no se detuvo. Empezó a difundir rumores. Acusaciones graves. Intentó que el pueblo me diera la espalda. Nadie le creyó. Para entonces, incluso parte de la familia que solía justificarla había tomado distancia. Y aún así, su obsesión seguía intacta. No era solo dinero. Era orgullo herido. Era incapacidad absoluta de aceptar que no podía controlar todo. Y todavía faltaba el cierre final de esta historia. Después del juicio, el silencio duró poco. Silvia nunca supo retirarse con dignidad. Al verse derrotada en los tribunales, cambió de estrategia. Ya no podía tocar el dinero por la vía legal, así que empezó a intentar destruirme socialmente. Primero fueron los rumores. Que yo era violento. Que era un ladrón. Que había manipulado a mi propia madre. Luego subió el nivel. Empezó a decir que yo era un peligro, que no se podía confiar en mí, que había cosas oscuras sobre mí que la gente debía saber. Incluso llegó a decir que yo era un pedófilo. Eso fue el punto más bajo. La acusación era tan absurda que nadie le creyó, pero aún así fue suficiente para que intervinieran las autoridades y le ordenaran presentarse a declarar. Le advirtieron con claridad que, si continuaba con el acoso y la difamación, enfrentaría consecuencias serias. No se detuvo del todo, pero se volvió más cuidadosa. Para entonces, el resto de la familia ya la había aislado. Incluso los parientes que siempre habían sido igual de exigentes y conflictivos dejaron de invitarla a reuniones. Nadie quería cargar con sus problemas ni verse arrastrado a otro conflicto legal. Eso la enfureció aún más. Seguía diciendo que yo le había robado su herencia. Que tarde o temprano la recuperaría. Que el tiempo estaba de su lado. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Puse en orden mis asuntos legales. Dejé instrucciones claras con mis abogados y administradores de cuentas. Preparé medidas de seguridad adicionales. Contraseñas, verificaciones, alertas. Todo pensado para que, si Silvia intentaba cualquier cosa, quedara registrada y tuviera consecuencias inmediatas. También dejé algo claro, cualquier intento de acceder a mis cuentas sin autorización implicaría una llamada directa a la policía. Sin advertencias. Sin discusiones. Ella nunca dejó de intentar averiguar dónde vivía. Preguntaba. Chismeaba. Presionaba a conocidos lejanos. Siempre con la misma idea fija, el dinero que creía que todavía tenía. Por lo que me contaron, su salud empezó a deteriorarse. No lo admitía. Nunca admitía nada. Se negaba a cuidarse, a escuchar médicos, a aceptar límites. Su carácter no mejoró. Si acaso, se volvió más amargo.
Aún así, yo nunca le deseé daño. Nunca quise que enfermara ni que sufriera. Simplemente aprendí que no podía confiar en ella ni por un segundo. Hubo momentos en los que pensé que esto nunca terminaría. Que siempre estaría esperando el próximo intento, la próxima mentira, la próxima exigencia. Pero el tiempo, ese que ella decía que estaba de su lado, empezó a jugar en contra. Y lo hizo de la forma más irónica posible. La noticia me llegó por terceros. Silvia se había contagiado durante la pandemia. Siempre fue terca, de las que creen que las reglas aplican para otros. Se negó a cuidarse, a tomar precauciones, a aceptar que algo pudiera superarla. La enfermedad avanzó rápido. Murió sola. No hubo grandes despedidas. No hubo reconciliaciones dramáticas. Nadie de la familia asistió al funeral. Ni siquiera sus propios hijos. Cuando me lo contaron, no sentí alivio ni celebración. Sentí algo más seco. Una especie de cierre inevitable. Yo nunca le deseé enfermedad. Nunca quise verla sufrir físicamente. Solo quise que dejara de perseguirme. Pero el final fue coherente con la vida que eligió vivir. Siempre creyó que el mundo le debía algo. Que el dinero de su hermano era suyo. Que mi herencia era una injusticia. Que mi casa era su casa. Que su versión era la verdad aunque no tuviera pruebas. Su madre había sido igual. Mi abuela también había intentado quitarle la casa a su exmarido cuando se divorciaron, sin aceptar que la propiedad era de él desde antes del matrimonio. Cada derrota parecía alimentar más su resentimiento. El derecho cría derecho. Silvia nunca pudo admitir que estaba equivocada. Ni cuando el juez la reprendió. Ni cuando la expulsaron de tiendas y restaurantes. Ni cuando terminó en la cárcel por intentar entrar a la casa que ya no era mía. Hasta el último momento insistía en que yo le había robado algo que era suyo. Después de su muerte, encontré una paz que no sabía que estaba esperando. No porque ella ya no estuviera, sino porque el ciclo había terminado. No habría más llamadas nocturnas, ni demandas absurdas, ni intentos de manipulación. Aprendí varias cosas en todo ese proceso. Que la codicia puede deformar por completo a una persona. Que no poner límites a tiempo solo empeora el problema. Que la ley, aunque lenta, puede ser firme si uno se mantiene firme también. Y sobre todo, que el dinero no era el centro de esta historia. Lo era el control. Silvia no soportaba la idea de que yo tuviera algo que ella no podía tocar. Que hubiera una puerta cerrada para ella. Yo protegí lo que mi padre dejó para mí. No por ambición. Sino porque era una decisión que él tomó pensando en mi futuro. Si algo quedó claro en todos esos años es esto, querer algo no te da derecho a poseerlo. Y por más que alguien grite, manipule o amenace, la realidad no cambia por capricho. Con el tiempo, vendí aquella primera casa. Compré otra con más terreno. Me aseguré de que todo estuviera legalmente blindado. Seguí adelante. La historia de Silvia terminó. La mía no. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.